Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra serie de relatividad general en el tema donde nos habíamos quedado previamente. En este caso vamos a analizar lo que es la parte de la métrica, que fue un concepto que ya había definido previamente, pero que evidentemente faltaron algunas cosas importantes por aclarar, ¿vale? Bueno, eh, como habíamos visto, la métrica va a ser algo muy importante al momento de estar estudiando todo lo que tiene que ver, en este caso, con la curvatura del espacio-tiempo. Como lo dice aquí, el tensor métrico contiene toda la información necesaria para describir dicha curvatura. Una característica muy importante que podemos encontrar en la métrica es que en su forma canónica se puede representar a través de lo que es una matriz diagonal, justo como lo que tenemos acá. Todos estos signos que tenemos aquí nos van a indicar la asignatura de la métrica, ¿vale? Entonces, vamos a definir aquí a n como la dimensión de la variedad. S va a ser el número de los unos positivos en la forma canónica y t es el número de unos negativos. Entonces, S menos t es la asignatura de la métrica y S más t es el rango de la métrica. Habrá algunos libros que seguramente trabajen la métrica de formas un tanto curiosas. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con lo que es la métrica de Minkowski, como ya lo hemos estado viendo, hay algunas veces que lo representan, por ejemplo, como -1,1,1,1. Pero otros libros, en este caso, lo trabajan, por ejemplo, como 1,-1,-1,-1. Realmente no hay ningún problema con esto siempre y cuando nosotros analicemos el tipo de asignatura que maneja el texto, ¿vale? Entonces, con esto en mente, ya podemos identificar tres aspectos importantes. El primero es si todos los signos son positivos, es decir, donde vamos a tener que t es igual a cero, la métrica es euclidia o riemanniana, es decir, que estamos hablando de una métrica plana, ¿vale? Ahora, número dos, si hay un signo negativo, se le conoce como métrica lorentziana o pseudo-riemanniana, ¿vale? Y número tres, si la métrica tiene combinaciones de unos y algunos unos negativos, entonces se le conoce como indefinida. Generalmente las que vamos a estar abordando están en la primera y segunda categoría, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué vamos a estar utilizando de todo esto? Porque vamos a estudiar lo que es el concepto de curvatura. Y bien, la curvatura se va a manifestar a través de una entidad llamada conexión que nos va a permitir relacionar los vectores en espacios tangentes de puntos cercanos. Recordemos que estamos trabajando con espacios tangenciales, es decir, donde vamos a tener cantidades vectoriales que van a actuar en un solo punto en una región curva. ¿Vale? Pero obviamente en el momento en que nosotros intentamos trabajar esto con geometrías que ya tienen curvatura, pues la cosa se complica porque no podemos trabajar con lo que es un espacio plano como acostumbramos a hacerlo. Sin embargo, ya habíamos visto que las variedades riemannianas cuentan con regiones localmente planas. Entonces ahí podemos operar perfectamente con lo que es la parte del cálculo diferencial que hemos abordado en muchas ocasiones, pero obviamente hay que dar más generalidades. Entonces, aquí vamos a tener lo que es una conexión que podemos construir a partir de la métrica y va a estar encapsulada en un objeto llamado símbolo de Christoffel, ¿vale? Que va a estar dado por esta expresión. Dichos símbolos de Christoffel se pueden obtener, como podemos ver, a través de lo que es la métrica inversa y el conjunto de derivadas parciales de la métrica, ¿vale? Justo como lo tenemos ahí representado. Obviamente tenemos que tomar en cuenta que esto es notación de índices, por lo que tenemos varias componentes. Como vamos a estar trabajando precisamente con 4 componentes, pues vamos a tener que considerar esa parte porque pues evidentemente los cálculos van a ser largos. A pesar de que esto lo veamos como una expresión, recordemos que estamos trabajando con una notación que nos permite abreviar toda esa información para no estar escribiendo tantas cosas, porque si no de otra manera se vería bastante feo, que de por sí ahorita con esto ya se ve bastante feo, pero bueno, no vamos a dejar que las matemáticas nos intimiden porque pues realmente no es ningún problema con esto. Obviamente sí va a ser muy talachudo, pero pues es parte del oficio. Bueno, entonces, para trabajar con esta conexión vamos a necesitar una derivada muy específica, ¿vale? ¿Qué tipo de derivada vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que se conoce como derivada covariante, que para un campo vectorial va a estar definida como esta expresión.
Algo que tengo que comentar con respecto a esto es que para la derivada covariante vamos a utilizar nabla. Entonces, aquí hay que hacer una aclaración. Ya sé que muchas veces estamos acostumbrados a trabajar con nabla para lo que es en este caso el gradiente, porque pues bueno, es lo que se utiliza en cálculo vectorial. Pero en este caso vamos a utilizarla para representar la derivada covariante. Cuando estemos trabajando con lo que son derivadas parciales, bueno, vamos a estar utilizando lo que es este simbolito. Y, por ejemplo, para el caso de gradiente lo vamos a definir de una forma un tanto diferente, como vamos a ver más adelante. Ahora bien, entonces, como podemos ver, esta expresión que es la derivada covariante tiene lo que es la derivada parcial, en este caso de dicho campo vectorial, más lo que es esa conexión que va a estar representada precisamente por el símbolo de Christoffel, ¿vale? Multiplicando pues obviamente lo que es en este caso el vector que estamos trabajando. Hay que tener mucho cuidado con los índices que tenemos acá porque muchas veces vamos a tener lo que son índices repetidos. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener lo que es el convenio de la suma de Einstein, ¿ok? Y el cual vamos a tener que respetar y en este caso seguir para evitar algún error. Porque muchas veces cuando trabajamos con este tipo de cálculos, se nos puede pasar algún detalle porque pues obviamente son cantidades sumamente grandes. Entonces sí vamos a tener que tomar mucha precaución al momento de trabajar con el índice, con los índices, porque si no de otra forma va a ser bastante complicado. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos a entrar de lleno con esto. ¿Y por qué razón vamos a utilizar la derivada covariante? Porque necesitamos abordar el problema de que la derivada parcial no es un buen operador tensorial. Al momento de trabajar con la derivada covariante, empleamos un operador que reduce la derivada al espacio plano que ya conocemos generalmente en coordenadas cartesianas, el que hemos trabajado toda la vida, pero que se va a transformar como un tensor en una variedad cualquiera. ¿Por qué tenemos esta necesidad? Porque como lo había dicho previamente, necesitamos que la física permanezca invariante. De manera que entonces podamos mantener ciertas cantidades independientes del sistema de coordenadas que nosotros estemos trabajando, porque pues obviamente vamos a estar utilizando muchas transformaciones de coordenadas, sobre todo por ejemplo cuando estemos abordando temas que ya tienen que ver con agujeros negros, porque pues generalmente vamos a estar empleando pues distintos sistemas para evitar lo que son ciertas singularidades de coordenadas, como ya lo había definido en un video anterior. Porque pues obviamente hay algunas cosas que no se pueden conocer en un sistema, pero a través de otro podemos encontrarlas y conduce a resultados muy interesantes que vamos a ver más adelante. Ahora bien, el operador, como dije, va a ser nabla y vamos a requerir que cumpla con las siguientes propiedades que seguramente muchos ya de ustedes conocen. Tenemos la número uno, que es la linealidad. En este caso, vamos a tener que, si nosotros aplicamos la derivada covariante a dos campos vectoriales, vamos a obtener este resultado, ¿ok? Que sería en este caso la suma de la derivada covariante de cada uno de esos términos. Y lo que es la regla de Leibniz, que en este caso aplica para lo que es el producto tensorial, donde vamos a tener en este caso la derivada covariante de este campo y realizando esto un producto tensorial con esta cantidad que tenemos aquí y de forma similar con esto de acá. Ahora, si nosotros nos regresamos a la expresión de la derivada covariante, vamos a ver que tiene esta estructura, justamente como ya lo habíamos definido, y primero contamos con la derivada parcial más una corrección especificada por los símbolos de Christoffel, ¿ok? Algo que tenemos que tomar en cuenta es que estos símbolos de Christoffel no son tensores y que de hecho nos proporcionan el elemento necesario para que la derivada covariante pueda entrar dentro de lo que es la notación covariante. Porque bueno, cuando nosotros estamos trabajando con relatividad, si hay alguna rama de la física que pueda escribirse en notación covariante, significa que va a ser compatible con la relatividad, ¿ok? Entonces esa es la importancia de lo que tenemos aquí. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a expandir primero lo que es la expresión para obtener lo que es este resultado. Vamos a tener aquí lo que es, en este caso, esta cantidad. Vamos a movernos un poquito para no estorbar aquí con la mascota del canal. Vamos a tener aquí lo que es, en este caso, estos términos que están aquí representados, donde tenemos un cambio de coordenadas. Tenemos lo que es nabla sub mu prima y v nu prima, que es igual a delta sub mu prima v nu prima más lo que es el símbolo de Christoffel dado por esta expresión. Entonces,
Si nosotros expandimos primeramente lo que es el lado izquierdo, vamos a obtener lo que es este resultado de acá, ¿ok? Todo lo que son estos términos que son derivadas parciales, donde estamos nosotros representando la variación de las componentes en un sistema de coordenadas con respecto al otro, porque recordemos que estamos cambiando de sistemas de coordenadas, es lo que nosotros necesitamos. Entonces, una vez que ya tenemos esta expansión, podemos hacer algo bastante similar del lado derecho con lo que es la expresión que tenemos acá, ¿ok? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que es muy similar al caso anterior, con ciertas variaciones, en este caso de los índices, y si nosotros igualamos, podemos darnos cuenta de algo muy curioso. De hecho, si me muevo tantito aquí, podemos identificar que hay ciertos términos que se van a terminar, en este caso, eliminando, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es esta expresión que está aquí, que evidentemente se va a eliminar con la expresión que está acá, ¿ok? Y esto que tenemos acá va a terminar sobreviviendo, que es precisamente la expresión que tenemos en esta parte. Aquí lo que estamos haciendo es intercambiando lo que son los índices nu por índices lambda, para evitar confusiones, para que no se pierdan en esto, porque yo sé que a veces trabajar con la notación tensorial que diga con la notación de índices es un tanto complicada, ¿vale? Si no estamos familiarizados, pues evidentemente al principio es difícil, pero ya después sobre la marcha se darán cuenta que es algo muy sencillo y que naturalmente sale. Aunque obviamente es sufrir al principio. Generalmente la física va a ser así. Es complicada, es pesada, pero da una satisfacción enorme en el momento en que ya nosotros ya la empezamos a dominar. Entonces, bueno, ahora bien, ya que tenemos esta expresión, podemos, por ejemplo, multiplicar por lo que es la derivada parcial de x lambda con respecto a x sigma prima. Y vamos a intercambiar, en este caso, lo que son las sigmas por las lambdas. De manera que vamos a obtener a través de un despeje lo que es esta expresión. Y aquí podemos darnos cuenta que los símbolos de Christoffel precisamente no son cantidades tensoriales. Voy a mover esto un poquito a la izquierda para que pueda verse. Esto que tenemos aquí no es una cantidad tensorial, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque tenemos este segundo elemento. Este segundo elemento no está, en este caso, comportándose como lo debería de hacer un tensor. Por lo tanto, los símbolos de Christoffel no son tensores. Pero esto cuenta con esta componente necesaria para cancelar el término no deseado en la derivada covariante, dando por resultado un resultado obviamente ya tensorial, ¿ok? Entonces, vamos a cambiar aquí porque creo que repetí esta palabra, dando por resultado un resultado tensorial, ¿ok? Vamos a cambiar aquí, dando un resultado tensorial, para no tener que estar repitiendo las cosas, ¿vale? Entonces, como dije, esto nos va a servir para poder, en este caso, trabajar con la derivada covariante. Ahora bien, ¿cuál es la motivación que surge a través de esto? Bueno, para entender cada uno de estos aspectos importantes es necesario que nosotros definamos algunas nociones básicas que seguramente ya han escuchado o han trabajado en algún momento, pero que a lo mejor nada más entendieron de una forma superficial, ¿vale? Porque algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta al momento de estar estudiando relatividad general es que vamos a tener un principio que va a ser la base para poder entenderlo, y es lo que nosotros vamos a entender como el principio de equivalencia, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste dicho principio de equivalencia que nosotros vamos a estar manejando? Bueno, primero lo primero, vamos a definir aquí algunas cantidades muy importantes. Inicialmente, en principio, podemos identificar algunos resultados a través de la mecánica clásica. En su forma débil, el principio de equivalencia establece que la masa inercial y la masa gravitacional son equivalentes. Vamos a definir lo que es la masa inercial como m sub i y lo que es la masa gravitacional como m sub g, ¿vale? Son equivalentes. Entonces, nosotros podemos identificar lo que es la masa inercial a través de la segunda ley de Newton, ¿vale? ¿Cómo podemos definir en este caso lo que es la segunda ley de Newton? Bueno, seguramente ya la conocen muchos, de hecho es bastante conocida. Ya en cursos de física introductoria es lo primerito que ven,
porque primero se estudia lo que es mecánica clásica, obviamente un nivel introductorio, ya después están los cursos formales de mecánica clásica que ya manejan con mecánica analítica, que involucra la mecánica hamiltoniana, la mecánica lagrangiana y todo lo que es teoría del caos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es definir la segunda ley de Newton, donde vamos a tener que es la fuerza igual a lo que es la masa inercial por la aceleración, ¿vale? Estas cantidades que tenemos aquí son cantidades vectoriales, lo que es la fuerza y la aceleración. Voy a poner de momento así porque pues no me es tan fácil poner aquí un poquito más gruesa esta parte, porque si no me tardaría un poco más y pues no la idea, ¿ok? Entonces, la masa la vamos a trabajar en este caso como una cantidad escalar, ¿vale? Y aquí podemos darnos cuenta que es una cantidad independiente de la naturaleza de la fuerza. Mientras que cuando nosotros trabajamos con lo que es la masa gravitacional, podemos encontrarla en una expresión, en este caso, relacionada precisamente con la ley de gravitación universal, donde vamos a tener aquí que la fuerza se va a expresar como igual a menos m sub g con lo que es en este caso, esto no es derivada covariante, tenga mucho cuidado, vamos a tener aquí lo que es el gradiente de phi. Ahora bien, esto que tenemos aquí nos va a servir precisamente para definir lo que es la interacción gravitacional. Nosotros sabemos que en este caso el valor de phi nos va a representar precisamente, vamos a ponerlo de este lado, a lo que es el potencial gravitacional, ¿vale? Algo que es bien sabido es que en este caso, todo lo que son campos que son conservativos tienen asociado lo que es una función potencial. Ya lo hemos visto, por ejemplo, al momento de trabajar con electromagnetismo, cuando estamos en la parte de electrostática, cuando trabajamos con el potencial eléctrico, que bueno, para definir lo que es el campo eléctrico, vamos a tener que su función potencial asociada va a estar dada en este caso por el potencial eléctrico, justamente como lo tenemos aquí. Y una forma variante la podemos encontrar en la mecánica clásica, que es precisamente con esta expresión que tenemos acá, ¿ok? Entonces, esto nada más fue como un pequeño recordatorio para poder relacionarlo con conceptos que ya hemos estado trabajando previamente. Ahora bien, en este caso, esto que nos representa aquí es la fuerza gravitacional, pero hay experimentos que nos han demostrado que efectivamente la masa inercial es igual a la masa gravitacional, ¿vale? Entonces, ahora bien, ¿qué significa esto? Podemos representarlo a través de lo que es un experimento físico muy sencillo, que es lo siguiente. Vamos a suponer nosotros que tenemos lo que es una caja, donde tenemos aquí una persona que está sosteniendo lo que es una pelota. Esta persona no es consciente de lo que pasa a su alrededor, o sea, vamos a suponer que es una persona que simplemente despertó ahí en esa caja, se desmayó, no sabe qué pasó y está en esa caja encerrada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que dicha caja, en este caso, vamos a decir que ya no es una caja, vamos a decir que es un cohete espacial y que dicho cohete está moviéndose a una aceleración dada por g, es decir, 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Está acelerando en este caso en el espacio, ¿vale? Entonces, si está acelerando con esto y el astronauta o la persona que tenemos aquí deja caer la pelota sin saber en dónde está, ¿qué es lo que va a pasar con dicha pelota? Pues evidentemente va a caer hacia abajo, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué pasaría con una persona que en este caso se encuentra, por ejemplo, en la misma caja, digamos la misma persona, pero dicho sujeto lo que hace ahora, en este caso, es soltar la pelota, pero dicha caja ya no está en este caso en el espacio, ya no está acelerando, está en la Tierra, ¿vale? Entonces, aquí ya está en la Tierra. Entonces, aquí obviamente ya tenemos lo que es la acción de la gravedad y por lo tanto vamos a tener que el resultado es exactamente el mismo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que son los experimentos físicos que nosotros desarrollemos van a ser equivalentes en sus resultados, van a ser indistinguibles, por lo que nosotros podemos darnos cuenta que no podemos distinguir una situación de la otra, por eso recibe ese nombre, que es el principio de equivalencia. Ahora, vamos a tomar lo que es una situación un tanto similar, pero considerando
otros aspectos. Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí nuevamente a la persona, que en este caso está en la caja, y tiene nuevamente la pelota, que es para hacer su experimento físico. No necesariamente tiene que ser una pelota, puede ser cualquier otro experimento físico y van a obtener exactamente el mismo resultado. Entonces, ahora, vamos a suponer que esta caja está, pues vamos a suponer que estas son estrellas, ya sé que no es lo mejor del mundo, en este caso lo que son los dibujos, pero bueno, es meramente ilustrativo, vaya. Y vamos a suponer ahora, por ejemplo, que esa persona que está en ese cohete cuadrado, que es la caja, está flotando en el espacio sin aceleración, ¿ok? Al momento de soltar la pelota, pues la pelota simplemente va a flotar, ¿vale? Entonces, o bueno, va a percibir que está flotando, ¿vale? Entonces, ahora vamos a analizar la misma situación, pero en otro panorama. Vamos a suponer que nosotros tenemos a la misma persona que tiene en este caso lo que es la pelota y aquí supongamos que esto fuera, por ejemplo, lo que es las paredes de la Tierra. Vamos a suponer que nosotros nos encontramos, o mejor dicho, que este sujeto se encuentra en caída libre hacia el centro de la Tierra. ¿Qué va a pasar con esto? Aquí vamos a tener lo que es el efecto de la gravedad, porque pues, evidentemente va a estar cayendo. Aquí no hay nada, aquí no vamos a considerar gravedad, estamos en el espacio, ¿vale? Aunque hay una aclaración muy importante que voy a hacer más adelante, pero bueno, en este caso vamos a suponer que no tenemos lo que es aceleración debido a la gravedad, entonces en el momento que la persona suelta eso, pues la pelota va a permanecer ahí. ¿Y qué va a pasar con la persona que está en este caso en la caja, que ahora es un ascensor, y este ascensor se encuentra cayendo hacia el centro de la Tierra? Pues simplemente se va a dar cuenta que va a obtener el mismo resultado. Entonces, esta persona no puede saber si está cayendo hacia el centro de la Tierra o si está en el espacio. Lo mismo como la persona de acá, no puede saberlo. O sea, es indistinguible. Entonces, podemos decir que estas dos situaciones que estamos analizando son precisamente equivalentes. Y esto fue un experimento que realizó mentalmente Albert Einstein, que en este caso permitió visualizar varias cosas y de esta manera logró entender cómo poder involucrar a la gravedad ya directamente dentro de la teoría de la relatividad, porque principalmente tenemos en un inicio lo que era la relatividad especial, pero ya después tenemos lo que es la relatividad general, ¿ok? Que ya involucra la gravitación, es decir, la curvatura que vamos a tener. Pero algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que esta curvatura no se presenta propiamente porque está ahí nada más, sino que hay algo que la origina. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos aquí es lo que se conoce como el principio de equivalencia, ¿vale? Entonces, vamos a definirlo de esta manera, ¿ok? Ahora bien, con este principio de equivalencia, pues esto se le conoce como lo que sería el principio de equivalencia fuerte, ¿vale? Donde vamos a tener pues precisamente el resultado que acabo de definir, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa por ejemplo si nosotros analizamos lo que es la geometría que tenemos aquí? Pues en el momento en que nosotros analizamos esto podemos considerar que localmente estamos trabajando con un espacio-tiempo plano, ¿ok? Vamos a suponer que nosotros, por ejemplo, consideramos una situación que si bien es muy similar a las anteriores, pero que se distingue de una forma un tanto sutil. Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros tenemos ahora el mismo cohete, pero ahora con una forma de rectángulo, ¿vale? Entonces, en nuestro cohete vamos a tener aquí lo que son dos masas, que son dos partículas que van a estar aquí en este caso, cayendo en esta dirección, pero evidentemente ya no van a describir lo que es, vamos a decirlo, una trayectoria recta como la que estábamos viendo previamente, ¿ok? Y vamos a tomar aquí que esta partícula tiene una masa 1 y esta partícula una masa m2, ¿vale? Esto ya está en el planeta, ¿vale? Está en un planeta que perfectamente puede ser la Tierra. Y podemos tener lo que es el mismo experimento, pero ahora analizado desde el punto de vista de otro sistema. Vamos a considerar ahora lo que es una caja. Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí es simplemente analizarlo, por ejemplo, con las mismas partículas. Tenemos m1 y m2
y estas aquí sí van a estar, en este caso, moviéndose en esta dirección, si la caja está acelerando y está siendo propulsada, ¿ok? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que la caja, si es lo suficientemente grande, las partículas que caen debido al efecto de un campo gravitacional pueden distinguirse de otras que están sujetas a una aceleración constante. Entonces aquí podemos deducir que una forma alternativa de expresar el principio de equivalencia, en este caso el principio de equivalencia débil, es que el movimiento de partículas libres en un campo gravitacional es equivalente a que las mismas partículas estén en un marco de referencia uniformemente acelerado, siempre y cuando solo sean pequeñas regiones del espacio-tiempo las que nosotros estamos considerando. Ahora, ¿por qué razón siguen estas trayectorias? Bueno, precisamente tiene que ver con la parte de la curvatura. Nosotros seguramente ya hemos visto lo que son muchas imágenes donde se representa la curvatura del espacio-tiempo, pero hay algo que tengo que comentar y que de hecho yo ya había definido en un video anterior que ya había hecho en el canal Animado con Manín, donde yo había definido que esas imágenes son erróneas porque pues estamos hablando de 4 dimensiones y en esas representaciones solamente tenemos 3. Y es que pues obviamente no podemos ver más allá de la dimensión que tenemos, que en este caso son 3, ¿vale? ¿Qué más se pueda ver más allá? Pues no lo podemos saber. No existe una manera de poder visualizar eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas representaciones. Pero algo que sí nos ayudan es que nos permitan visualizar de cierta forma cómo es que se curva el espacio y el tiempo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la gravedad? Bueno, el simple hecho de tener algún objeto que tenga masa o algo que tenga energía va a curvar lo que es el espacio y el tiempo. Aquí podemos suponer, por ejemplo, lo que es una trayectoria rectilínea que puede estar describiendo, por ejemplo, la Luna. Vamos a suponer que esto fuera un planeta, un cometa, vamos a definirlo, que se está moviendo en esta dirección, ¿vale? Entonces, está describiendo lo que es una trayectoria recta, pero va a llegar un punto en donde puede llegar a un objeto sumamente masivo, que vamos a considerar, por ejemplo, aquí lo que es un planeta, o para ponerlo un poco más interesante, lo que es una estrella. Entonces, una estrella pues tiene lo que es masa. En el momento en que entre en órbita de lo que es esta estrella, dicho cometa va a describir ahora una trayectoria curva, pero realmente esto que tenemos aquí es la misma trayectoria rectilínea que teníamos originalmente, pero lo que se curvó fue, en este caso, el espacio y el tiempo, ¿vale? Entonces, un concepto muy importante que vamos a encontrar dentro de lo que es, en este caso, la geometría, es el concepto de recta, ¿vale? Entonces, ¿qué es una recta? Pues bueno, vamos a definirlo como una línea que nos une dos puntos en el espacio, ¿vale? Pero ya en el concepto de la relatividad general necesitamos definirlo de una forma un tanto diferente porque ya estamos considerando como la curvatura, ¿vale? En este caso vamos a entender aquí lo que son esas trayectorias como geodésicas, pero ahorita no me voy a meter mucho a detalle con ese tema porque pues obviamente eso ya sería para otro video porque necesitamos estudiar lo que es la ecuación de la geodésica para definir propiamente. Pero esto vale la pena mencionarlo ahorita de momento porque como les digo es una motivación principal para poder estudiar la parte de lo que es la curvatura y cómo influye en las trayectorias. Ahora bien, volviendo al punto principal, tenemos que entonces este objeto se sigue moviendo en una trayectoria recta o lo más recta posible en el espacio curvo y se le conoce como geodésica, ¿vale? Entonces, que son las rectas más rectas posibles que vamos a tener en un espacio-tiempo curvo, porque recordemos que estamos trabajando con el espacio-tiempo, ¿ok? Entonces, ahora bien, esto que tenemos aquí nos permite darnos idea de una noción fundamental y es que todos los objetos que caen siguen trayectorias geodésicas, ¿vale? Entonces, aquí es donde ya podemos, en este caso, perdón, desechar la idea de que la gravedad es una fuerza y empezar a adoptar la noción que nos da la relatividad general, que en este caso es la real, de que la gravedad pues realmente es la curvatura del espacio y el tiempo.
Y este resultado pues se puede ver perfectamente bien con lo que son las ecuaciones de campo de Einstein, que podemos definirlas en este caso de la siguiente manera, donde tenemos aquí dos cantidades fundamentales. Vamos a tener aquí lo que es el tensor de Einstein y lo que vendría siendo el tensor de energía-momento. Obviamente aquí la estoy representando de una forma un tanto compacta, porque obviamente es un poco más grande, porque necesitamos involucrar pues algunas cantidades fundamentales que pues todavía no hemos definido, ¿ok? Todavía no hemos definido lo que es el escalar de Ricci, el tensor de Riemann, el tensor de Ricci. Entonces, todas esas cantidades son las que nos hacen falta mencionar. ¿Y por qué no las he mencionado? Porque pues todavía no hemos llegado ahí. Apenas hemos trabajado ahorita con lo que son tensores como para poder yo meterme con esta parte. Entonces es evidente que necesitamos trabajar ciertos aspectos primeramente antes de entrar de lleno con esto. Pero si nosotros quisiéramos verlo pues de una forma general, podemos escribir lo que es esta ecuación de la siguiente manera, donde vamos a tener aquí R sub mu nu menos un medio de lo que es en este caso G sub mu nu R igual al mismo resultado que tenemos aquí, que esto recibe el nombre de las ecuaciones de campo de Einstein, ¿ok? Entonces, estas ecuaciones son iguales de importantes dentro de la relatividad general, así como lo son, en este caso, las leyes de Newton para lo que es la mecánica clásica y lo que es la ecuación de Schrödinger para el caso de la mecánica cuántica. Entonces, son ecuaciones que tienen una naturaleza propiamente ya dada del universo y que tienen una validez en este caso experimental, ¿vale? Entonces, esta es la principal motivación por la que nosotros estamos empezando a estudiar ya lo que es la curvatura y considerar a la gravedad ya no precisamente como una fuerza, sino como la manifestación de la curvatura, en este caso establecida por la presencia de materia y energía, ¿ok? Entonces, ahora bien, ya que tenemos esto en mente, pues ya podemos entrar y analizar lo que es, en este caso, algunos aspectos que tienen que ver también con la derivada corriente, porque pues también lo vamos a ver en este caso con lo que son unoformas, porque pues evidentemente si tenemos aquí lo que son campos vectoriales, también vamos a tener unoformas y vamos a tener una versión alternativa a lo que nosotros ya estamos viendo acá. Pero pues eso lo vamos a dejar para un siguiente video. Espero que de momento esto les haya sido de mucha utilidad. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido con más personas para que así podamos, en este caso, divulgar un poquito más el conocimiento y para que más gente pueda aprender estos temas que, pues, la verdad, considero que son muy interesantes y que, pues, lamentablemente mucha gente no conoce y que incluso, pues, no lleguen ni siquiera a tener, en este caso, la noción en toda su vida de ello. Y pues la verdad del universo es tan fascinante como para no atreverse a descubrirlo un poco más allá. Entonces, vamos a dejarle por aquí y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.